Buenas, mi nombre es Pilar Echeverría Antonio Ojeda Pacheco, soy contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad de Santo Tomás Aquino, tutor del semillero de estudio de la legislación tributaria NIT de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica. Esta conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y en ella vamos a hablar de las características y diferencias de las sociedades y otras personas jurídicas. Esta conferencia va a girar alrededor de estos tres ejes: clases de sociedades y o personas jurídicas, características y diferencias, conclusión. Clases de sociedades y o personas jurídicas. Estas pueden ser de persona o de capital. Las sociedades de personas son: sociedad limitada, que está regulada desde el artículo 353 al 372 del Código del Comercio. Sociedad colectiva, artículo 249 al 322 del Código del Comercio. Sociedad en comandita simple, el artículo 323 al 336 habla de las normas comunes de las sociedades colectivas, y del artículo 337 al 342 del Código del Comercio habla de la sociedad en comandita simple. Empresa unipersonal, artículo 71 al 81 de la ley 222 de 1995, y las cooperativas de la ley 79 de 1988 y ley 454 de 1998. Las sociedades de capital son: sociedad anónima, está regulada del artículo 373 al 460 del Código del Comercio. Sociedad en comanditas por acciones, la norma común de las comanditas va desde el artículo 323 al 336, y la norma del artículo 343 al 352 habla de las por acciones. Sociedad de economía mixta, artículo 461 al 468 del Código del Comercio. Sociedades anónimas simplificadas, ley 1258 del 2008. Estas son las sociedades clasificadas según en personas o de capital. Ahora vamos a ver características y diferencias de estas sociedades o de estas personas jurídicas. Razón social. El artículo 357 habla de la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada y dice que el nombre o la denominación debe ir acompañado de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, que de no aparecer en los estatutos hará responsables a los socios solidaria e ilimitadamente frente a terceros. En las sociedades colectivas, el artículo 303 del Código del Comercio dice que la razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos. No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. No podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad. En el caso de la sociedad en comandita simple o por acciones, el artículo 324 dice que la razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura y CIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S en C o de las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como socio colectivo.
En las empresas unipersonales, el artículo 72 de la Ley 222 de 1995 dice en su numeral 2, denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente. En las cooperativas, la razón social, según el artículo 12 de la Ley 79 de 1988, se forma acompañando la razón social las palabras cooperativa o cooperativo. En el caso de la sociedad anónima, el artículo 373 del Código del Comercio dice que tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Cuando hablamos de sociedad en comandita mixta, la razón social depende del tipo de sociedad comercial mediante la cual se cree. Sociedad anónima simplificada. El artículo 5 de la Ley 1258 del 2008, en su numeral 2, dice que la razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras sociedad por acciones simplificada o de las letras SAS. Número de integrantes. Primero vamos a ver la norma general, que es el artículo 98 del Código del Comercio, que dice que por el contrato de sociedad, dos o más personas se obliga a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Esta norma nos da a entender que toda sociedad se conforma por dos o más personas. Cuando hablamos de sociedad limitada, el número de integrantes nos dice un máximo, pero no dice un mínimo, y eso lo encontramos en el artículo 356. Dice que el número máximo de socios en la sociedad responsable limitada, los socios no excederán de 25, será nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con número mayor. Esto quiere decir que como un mínimo tomamos lo dice el artículo 98, que son 2 socios. Cuando hablamos de sociedad colectiva, del artículo 294 al 322, no estipula nada de manera específica, por lo tanto tomamos la norma general, o sea el artículo 98, quiere decir que puede ser 2 o más los integrantes de una sociedad colectiva. El artículo 323 del Código del Comercio habla de los integrantes de una sociedad en comandita y dice lo siguiente: la sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y que se llama socio gestor o colectivo, y otros o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes, que se llaman socios comanditarios. O sea que en la sociedad en comandita tenemos dos tipos de socios: el socio colectivo o gestor, que responde solidaria e ilimitadamente, y el socio comanditario, que responde hasta el monte de sus aportes. En la sociedad en comandita simple, del artículo 337 al 332, no habla de qué cantidad debe integrar la sociedad en comandita simple. Por lo tanto, se tomará la norma general, el artículo 323 del Código del Comercio. Esto quiere decir que en la sociedad en comandita simple por lo menos debe haber un socio comanditario y un socio gestor o colectivo. En las sociedades por acciones, el artículo 343 del Código del Comercio sí dice que en la comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. En la empresa unipersonal, el artículo 71 de la Ley 222 de 1995 dice lo siguiente, que es el concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Y es clara la norma que dice en las empresas unipersonales solamente la conforma una sola persona. En las cooperativas, el artículo 14 de la Ley 79 de 1988, en su inciso 4, dice que el número mínimo de fundadores será de 20, salvo las excepciones consagradas en normas específicas o especiales. Y esta la encontramos en el decreto 468 de 1990, en su artículo 2,
que dice que en las cooperativas de trabajo asociados se constituirá con un mínimo de 10 asociados. En las sociedades anónimas, el artículo 374 es claro al decir que el número mínimo de accionistas será 5 accionistas. En el caso de las sociedades de economía mixta, depende del tipo de sociedad comercial mediante el cual se cree para determinar el número de integrantes. En la sociedad anónima simplificada, dice que el artículo primero de la ley 1258 del 2008 dice que la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Capital. Cuando hablamos de sociedad limitada, el artículo 354 nos habla del capital y dice que al momento de constituirse la compañía, así como al solicitarse cualquier aumento del mismo, el capital debe ser pagado íntegramente. Y dice que el capital estará dividido en cuotas de igual valor. Cuando hablamos de sociedad colectiva, del artículo 294 al 322 del Código de Comercio no estipula nada sobre el tema. Entonces tomamos la norma general, que es el numeral quinto del artículo 110 del Código del Comercio. Y el artículo quinto dice que el capital social, la parte del mismo que suscriba y la que se pague por cada asociado en el acto de la Constitución. En el caso de la sociedad en comandita, la norma general dice en el artículo 325 que el capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios o con las de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Cuando los socios colectivos hicieran aportaciones de capital en la respectiva escritura se relacionará por su valor sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios. El comanditario no podrá en ningún caso ser socio industrial. En el caso de la sociedad en comitas por acciones, dice que el capital de la sociedad en comitas por acciones estará representado en títulos de igual valor. Eso dice el artículo 344 del Código del Comercio. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, será necesario nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital. En el caso de las empresas unipersonales, el numeral 7 del artículo 72 de la ley 222 de 1995 dice que el capital será el número de cuotas de igual valor nominal y en el caso de las cooperativas, el artículo 19 de la ley 79 de 1988 dice en el numeral 10 que estará conformado por los aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa, forma de pago y devolución, procedimientos para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo. En el caso de las sociedades anónimas, el capital, según el artículo 375 del Código del Comercio, dice que se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos negociables. Que el artículo 376 hace la siguiente aclaración. Dice que al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Cuando hablamos de capital autorizado, es el tope máximo que puede emitir en acciones una sociedad. Y de ese capital autorizado, que para el siguiente caso coloquemos que sean 100 millones, se debe suscribir por lo menos la mitad, o sea 50 millones. De esos 50 millones, pagarse no menos la tercera parte, no menos la tercera, 16.666.667 pesos. Esas son las condiciones al momento de registrar los estatutos de una sociedad, la escritura de una sociedad anónima en la Cámara de Comercio con respecto al capital.
Cuando hablamos de sociedad de economía mixta, el capital depende del tipo de sociedad comercial mediante el cual se cree. Cuando hablamos de sociedad anónima, es el numeral sexto del artículo quinto de la ley 258 que habla del contenido del documento de constitución, que dice que el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y los términos en que estos deberán pagarse. Acá no estipula nada con respecto a cuánto debe ser el monto del capital autorizado que se debe suscribir y de ese capital suscrito cuánto se debe pagar, pero sí coloca una norma que dice que deben pagarse dentro de los 2 años siguientes a la suscripción. Órganos de administración. En la sociedad limitada, los órganos de administración son el máximo órgano, que es la Junta de Socios, artículo 359. La Junta Directiva no es obligatoria, eso lo dice el oficio 220-3724 del 2005. El representante legal dice lo siguiente, en el artículo 358. La representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y cada uno de los socios, pero la Junta de Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Eso lo dice el numeral quinto. Revisor fiscal no es obligatorio según el artículo 203 del Código del Comercio, pero sí es obligatorio cuando cumpla con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Y este dice lo siguiente: será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Sociedad colectiva. Máximo órgano se llama Junta de Socios, artículo 310. Junta directiva no es obligatorio, ya que el capítulo primero del título tercero del libro segundo del Código de Comercio no lo contempla. Representante legal, artículo 310. Dice que la administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y cada uno de los socios, quienes podrán delegar en sus consocios o en extraños. Revisor fiscal no es obligatorio según el artículo 203 del Código de Comercio, pero si cumple con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43/1990 es obligatorio. Sociedad en comandita simple, máximo órgano, Junta de Socios. El artículo 326 dice que la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercer directamente o por sus delegados con sujeción a lo previsto en la sociedad colectiva. Junta directiva no es obligatoria. Los artículos 337 al 342 del capítulo primero del título 4 del libro segundo del Código del Comercio no lo contempla. Representante legal, artículo 326. Dice: la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercer directamente por sus delegados con sujeción a los proyectos para la sociedad colectiva. Revisor fiscal no es obligatorio según el Código del Comercio, pero si cumple con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43/1990, sí es obligatorio. Sociedad en comandita por acciones, artículo 349. Dice que el máximo órgano es la Asamblea General y la Junta Directiva no es obligatoria, ya que los artículos 343 al 352 del capítulo primero del título 4 del libro segundo del Código del Comercio no lo contempla, y así lo dice el oficio 220-65-186 del 2006 de Supersociedades. Representante legal. El artículo 326 establece que la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán delegar esto a través de sus delegados o con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Revisor fiscal es obligatorio según el artículo 203 del Código del Comercio. Empresa unipersonal, máximo órgano, la Asamblea General.
La ley 222 de 1925 no dice nada de manera expresa, pero como es un solo dueño, este es el máximo órgano. Junta directiva, artículo 80 de la ley 222 de 1925 dice: normas aplicables a la empresa unipersonal. En lo no previsto en la presente ley se aplicará a la empresa unipersonal en cuanto sea compatible las disposiciones relativas a sociedades comerciales y en especial las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada. O sea que no es obligatorio tener junta directiva para empresa unipersonal. Eso lo dice el oficio 220-3724 del 2005 de Supersociedades. Representante legal. El numeral 8 del artículo 72 dice la forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que la administración podrá adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal. Quiere decir que el dueño de la empresa unipersonal puede delegar su administración en un tercero. Revisor fiscal. No es obligatorio según el artículo 203 del Código de Comercio, pero si cumple con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, sí es obligatorio, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 80 de la Ley 222 de 1995. Cooperativa. El máximo órgano se llama Asamblea General, eso lo dice el artículo 27 de la Ley 79 de 1988. Consejo de Administración. Dice que el Consejo de Administración es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General. Junta de Vigilancia. Artículo 39 de la Ley 79 de 1988 dice que la Junta de Vigilancia estará integrada por asociados hábiles en número no superior a 3 con sus respectivos suplentes. Representante legal. Dice el artículo 37 que las cooperativas tendrán un representante legal que será el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración. Será nombrado por el Consejo de Administración y sus funciones serán precisadas en los estatutos. Revisor fiscal, según el artículo 41, dice que es obligatorio tener un revisor fiscal con su suplente. Sociedad anónima, máximo órgano, la Asamblea General, artículo 419 del Código del Comercio. La Junta Directiva, según el artículo 434 del Código del Comercio, sí es obligatorio que exista Junta Directiva en las sociedades anónimas. Representante legal, artículo 440. Dice la sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal con uno o más suplentes designados por la Junta Directiva por periodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Revisor fiscal, según el numeral primero del artículo 203 del Código del Comercio, esta figura sí es obligatoria en la sociedad anónima. Sociedad de economía mixta, órgano de administración. El artículo 88 de la Ley 489 de 1998 dice que la dirección y administración de las empresas, industriales y comerciales del Estado estará a cargo de la Junta Directiva y de un gerente o presidente. Sociedad anónima simplificada, máximo órgano, la Asamblea. El artículo 17 de la Ley 1258 del 2008 dice que la organización de la sociedad. En los estatutos de la sociedad por acciones simplificadas se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rigen su funcionamiento. A falta de estipulaciones estatutarias, se entenderá que todas las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea o el accionista único y que la administración estará a cargo del representante legal. Junta Directiva. Artículo 25. La sociedad por acciones simplificadas no estará obligada a tener junta directiva. Representante legal. El artículo 17 de la Ley 1258 del 2008 dice que la administración estará a cargo del representante legal. Revisor fiscal. El artículo 28 de la Ley 1258 del 2008
dice que en caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador titulado con tarjeta profesional. En las sociedades anónimas simplificadas, el cargo de revisor fiscal no es obligatorio, excepto cuando cumpla con el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43/1990, que ahí sí es obligatorio. Reserva legal. La reserva legal es obligatoria en la sociedad limitada según el artículo 371, no es obligatoria en la sociedad colectiva, en la sociedad en comité simple, sí es obligatoria en la sociedad en comité por acciones, eso dice el artículo 350, en la empresa unipersonal, artículo 80 de la ley 222 de 1925, en la cooperativa sí es obligatoria, artículo 54 de la ley 79 de 1988, en la sociedad anónima sí es obligatoria, artículo 452, en la sociedad anónima simplificada, en el artículo 45 de la ley 1258 del 2008 sí es obligatoria. Reformas estatutarias. Norma general. Dice la norma general en el artículo 161 que aplica para todas las sociedades, dice, inciso primero, en las sociedades por cuotas o parte de interés, las reformas se adoptarán con el voto favorable de todos los asociados, siempre que la ley o los estatutos no provean otra cosa. En el inciso segundo dice que en las sociedades por acciones podrá adoptarse con el voto favorable de un número plural de socios con no menos del 75% de las acciones representadas, salvo que en los estatutos se exija un número mayor de votos. Norma general. En el caso de las sociedades limitadas, el artículo 360 dice que las reformas estatutarias serán la siguiente, dice, salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que representen cuando menos el 75% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. En el caso de las demás decisiones, es el artículo 359 que dice, Junta de Socios, decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. En la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posee la compañía. Las decisiones que no sean reformas estatutarias de la Junta de Socios se tomará por un número plural de socios que representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se ha dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requiera una mayoría decisoria. En el caso de las sociedades colectivas, dice el artículo 316 que las decisiones que requieren voto unánime o mayoría absoluta en la sociedad colectiva. Dice, la transferencia de partes de interés, el ingreso de nuevos socios, así como cualquier otra reforma estatutaria y la enajenación de la totalidad o de la mayoría de los activos sociales requerirá el voto unánime de los socios o de su delegado, si otra cosa no se dispone en el estatuto. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta, salvo estipulación en caso contrario. Cada socio tendrá derecho a un voto. En la sociedad en comandita, dice el artículo 336, decisiones de la Junta de Socios relativa a la administración. En las decisiones de la Junta de Socios, cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno. Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores en la forma prevista en los estatutos. O sea que los gestores son los únicos que pueden nombrar al representante legal. En la sociedad en comandita simple, dice el artículo 340, que habla de reformas estatutarias en la sociedad en comandita simple, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 338 y salvo estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán por unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos en los comentarios y deberán reducirse a escritura pública. Quiere decir que
en las decisiones de reformas estatutarias de las encomiendas simples, el socio colectivo tiene la potestad de decir sí o no a los cambios. Así los socios comunitarios digan sí. Si el socio colectivo dice no, no y punto. Sociedad en comunitas por acciones. Asamblea de reformas estatutarias en la sociedad en comunitas por acciones. Dice, en las asambleas se seguirán las reglas establecidas por las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse salvo estipulación en contrario por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de los votos de los accionistas de los comunitarios. Pasa lo mismo que en la comunidad simple. Si el socio colectivo dice no, así los socios comunitarios digan que sí, esa reforma no se aprueba. Empresa unipersonal. El capítulo octavo de la ley 222 de 1995 no hace referencia a este tema. Teniendo en cuenta que es un solo socio, entonces las reformas serán con el voto unánime de ese socio. Cooperativa. Artículo 32 de la ley 79 de 1988. Dice, por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de los votos de las existentes. Para la reforma de estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los asistentes. En la sociedad anónima, el artículo 68 habla de quórum y mayorías y dice, con excepción de las mayorías decisorias en los artículos 155, 420 numeral quinto y 455 del Código de Comercio, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En los estatutos de la sociedad que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente a mayorías superiores indicadas. Quórum. Según el artículo 68 de la ley 222 de 1995 dice que quórum y mayoría. Y el quórum es para poder iniciar deliberación en la asamblea. Dice, la asamblea deliberará o comenzará las discusiones sobre un tema con un número plural de socios que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se parte un quórum inferior. El artículo 437 del Código de Comercio establece un quórum para la deliberación y toma de decisiones de la Junta Directiva. Dice que la Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipule un quórum superior. Sociedad Anónima Simplificada, artículo 29 de la ley 1258 del 2008. Dice, las reformas estatutarias se aprobarán por la asamblea con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva deberá constatar en documento privado escrito en el registro mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad. Casos específicos de reformas estatutarias. Cuando hablamos de sociedades colectivas, hablamos de casos específicos, estamos hablando de la adopción de la figura del revisor fiscal. Dice que la sociedad en la que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios cuando así lo dispongan, cualquier número de socios excluido de la administración que represente no menos del 20% del capital. Eso dice el numeral 3 del artículo 203 del Código del Comercio. El artículo 372 dice lo siguiente: aplicación de normas de sociedad anónima en lo no previsto para sociedades de responsabilidad limitada. En lo no previsto en este título o en los títulos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. Sociedad en comandita simple. Tenemos la cesión de las partes de interés de un socio colectivo. Requiere para su provisión
que los socios de manera unánime voten. Artículo 338 del Código del Comercio. Cesión de las cuotas de un comanditario. Requiere el voto unánime de los demás comandatarios. Artículo 338 del Código del Comercio. El artículo 341 del Código del Comercio dice que lo no previsto en este capítulo se aplicará respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva, y de los comunitarios, la disposición de la compañía de responsabilidad limitada. Sociedad anónima. Caso específico: el valor de los aportes en especies posteriores a la Constitución. Necesita el voto favorable del 60% o más de las acciones, cuotas o partes de interés social, previa deducción de las que correspondan a los aportantes, que no podrán votar en dicho acto. Eso es el artículo 132 del Código del Comercio. Si quiere hacer una adquisición de acciones propias en la sociedad anónima, esta se hace con no menos del 70% de las acciones suscritas. Monto de aprobación, artículo 396. Las decisiones de reuniones de segunda convocatoria por derecho propio necesita un número plural de socios, cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada. Eso es el artículo 429. La suspensión de las deliberaciones dice que requiere un número plural de asistentes que representen el 51% por lo menos de las acciones representadas en la reunión. Artículo 430 del Código del Comercio. Pagar el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. Dice que requiere el voto del 80% de las acciones representadas. Artículo 455 del Código del Comercio. Si vamos a hablar de la mayoría para distribución de utilidades por debajo del 50% de las utilidades líquidas, o para acordar la no distribución de utilidades, se requiere un número plural de socios que representen cuando menos el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la Unión. Artículo 155 del Código del Comercio. Cuando se habla de la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, el monto de aprobación dice que con la mayoría del 70% de las acciones presentes o debidamente representadas en la reunión. Numeral quinto del artículo 420 del Código del Comercio. En las SAS, cuando se va a transformar o a fusionar las SAS con otra forma societaria, dice que el requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante cualquier otro negocio jurídico. Parágrafo del artículo 31 de la Ley 258/2008. Incluir, modificar lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de la Ley 258 requiere el 100% de las acciones suscritas para su aprobación. Artículo 41 de la Ley 1258/2008. Estamos hablando de artículo 13, restricciones a la negociación de acciones. Artículo 14, autorización para la transferencia de acciones. Artículo 39, exclusión de accionistas. Y artículo 40, resolución de conflictos societarios. Conclusión. Para la conclusión traigo lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional C015 de 1993. Dada la vocación general del ordenamiento y la conveniente exigencia de preservar la seguridad jurídica, el contribuyente tiene derecho de hacer uso del mismo y de sus formas, con el objeto de encauzar sus asuntos de la manera más apropiada a su naturaleza e intereses, y de modo tal que le signifique la menor responsabilidad fiscal. La libertad para la utilización de las formas jurídicas, sin embargo, tiene límites que es conveniente precisar, particularmente cuando a ella se apela con el propósito prevalente de evitar los impuestos o su pago. En estos casos, la transacción respectiva no podrá ser considerada por la legislación tributaria de acuerdo con los efectos que produce de conformidad con el derecho privado, sin tomar en consideración su resultado económico. El principio de equidad que inspira el sistema tributario, artículo 363 de la Constitución Política, en última expresión de igualdad sustancial, artículo 13, no se concilia
con la reverente servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir a otorgar a una misma transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el abuso de las formas jurídicas, patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, le sustrae su legitimidad y obliga al Estado a desestimar su futuro. La intención jurídica debe ser reemplazada por la intención fáctica. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego. Chao.